de Desvíos, una producción de Transformando el Perú y el quincenario Encuentro. Nos volvemos a encontrar aquí en nuestro canal clandestino. Está don Gonzalo Banda, don Pepe Lombardi, nuestro invitado especialísimo, don César Sánchez, filósofo tradicionalista, y mi querido colega, director del diario Encuentro, Renato Sumaria, José Manuel Rodríguez. Vamos a conversar de un calvario cotidiano, el transporte público en Arequipa. Transporte público en Arequipa, combis por todos lados, hijos por todos lados, y este clamor, este proyecto llamado SIT, Sistema Integrado de Transporte. Colito, usted es el informado. Bueno, lo que ocurre ahora es que hay una nueva versión del SIT. Si podríamos poner un título, sería el cantar del mío, el nuevo cantar del mío SIT. Pues es un proyecto que en realidad tiene muchísimos años. El problema del transporte, digamos, o una aproximación a la solución del problema del transporte y un estudio viene pues desde la época de Juan Manuel Guillén, pasando por Yamel Romero, el famoso, don Pepe se va a acordar, el proyecto Padeco, los estudios Origen-Destino, hasta transformarlo en el sistema integrado de transportes, que era la propuesta de Simón Balbuena, y para eso fue adecuando algunas obras en la ciudad para buses, y aquí tengo la información que encuentro, de entre 8 y 12 metros de largo, ¿no? Perdón, había la propuesta de hacer con buses de 18 metros de largo, una nueva infraestructura de concreto para que atraviesen toda la ciudad. La cosa es que después se pasó al monorriel, después se pasó al tren ligero, después se pasó a una serie de reformas que no han traído nada. Y ahora el alcalde anuncia una nueva licitación de rutas para una nueva versión del SIT, mucho más reducida, con buses más pequeños que permitan rutas troncales y alimentadoras. Y la cosa es que no sabemos si es que va a dar resultado, porque es una promesa más, es un anuncio. O sea, combis pintadas del mismo color. No, a ver, el SIT es una sola ruta, y sobre ella van rutas alimentadoras que nutren, digamos, a la principal, ¿no? Es un metropolitano recargado. Un metropolitano arequipeño, con buses chiquitos, pero... La pregunta es, ¿existe la infraestructura vial para esos corredores, aun cuando son pequeños? Cuando tú reduces el tamaño de los buses, el asfalto ya lo soporta. O sea, a buses más grandes necesitamos unas pistas de concreto. Claro. Reduces los buses, podrías en teoría usar el asfalto que tenemos. El tema es que el alcalde ha anunciado nueva licitación de rutas para el 22 de julio y 5 días después... por ejemplo, lo que hace que el metropolitano de Lima pueda ser relativamente exitoso, o mejor dicho real, es la existencia de una vía exclusiva en una infraestructura vial que acepta la posibilidad de esta vía, que es, lo que digo, es largamente la vía expresa. Entonces, yo la verdad, no es ningún mérito ser escéptico con respecto a esto, no es señal de ninguna agudeza, pero la verdad que el alcalde, que se haya llegado a decir que para agosto ya vamos a empezar a ver este proyecto, me parece que en verdad es una tomadura de pelo, ¿no? Sí, bueno, vamos a empezar a mí nadie me toma el pelo. No hay forma, no se puede, no, es imposible. Oye, mi pregunta es: ¿qué va a pasar con el potasio? No sé qué va a pasar con los blancos. En serio. ¿Es verdad lo que estás diciendo? O sea, ¿es serio? Es decir, lo que estás diciendo es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es la verdad de lo que dice el alcalde. Cito al alcalde, ya no habrá más retrocesos. Con o sin apoyo del gobierno, el SIT va. Ya no usaremos buses de 18 metros que requerían de pistas de concreto armado, y eso obligaba un financiamiento más costoso. Ahora se usarán unidades de 12 metros que operarán sobre el asfalto, y se contará con semáforos inteligentes para implementar vías rápidas. Pero no van a tener vías propias, entonces. No. Es decir, entonces, esto va a convivir con todas las combis que ya tenemos. Sí. ¿Hay algún plan para retirar? Entonces, ¿qué tiene el sistema integrado? Cuando había lo del sistema integrado, por lo menos la última vez que yo tuve una versión integral, ¿no? Fue en la época de Balbuena, que además se pusieron en varios eventos. Exacto. Entonces era el bus que tenía una vía que atravesaba obviamente el centro, se iba hasta Socabaya y venía del cono norte, ¿no? Y lo que había es que todos los demás líneas eran alimentadoras, o sea, llevaban a determinados puntos en los cuales el ciclo recogía. Pero eso implicaba que todas las alimentadoras tenían que también modernizarse, o sea, también ser un poco más amplias.
Yo la verdad es que nunca supe por qué se dejó de lado el proyecto de Barcelona, porque era más coherente, me parecía que era más adecuado, más armonioso incluso con la ciudad misma, ¿no? Y después creo que ahí es la responsabilidad del gobierno, nos vendieron La posibilidad de financiamiento, ¿no? el monorriel, que realmente era lo más atorrante en relación a una ciudad como... Gracias a como Dios Arequipa, que ¿no? la reunión de ciudades patrimonio sirvió por lo menos para que pueda ser convencida una persona que estaba muy empecinada en esa idea, ¿no? Ahora lo que ha entrado es, no sé si es lo que está ahí en el encuentro, pero es un poco, hay una propuesta pues de trabajar con temas de unidades que le llaman a tranvías, y es más, me imagino que la declaración del alcalde de que ya no necesita el financiamiento porque creo que hay una propuesta privada de encargarse del tema, ¿no? Pero a mí siempre me sigue quedando la duda de... Oye, desechó. No, yo la verdad es que me ha vuelto muy lógico, o sea, a mí que me muestren el gráfico, o sea, ¿cómo va a funcionar esto? ¿No? A ver, acá hay un poco de información sobre el financiamiento de la obra. De los 153 millones que se requieren para las obras de adecuación de las vías, porque eso es lo que van a hacer, el municipio provincial solo cuenta con 70 millones. El planteamiento de la municipalidad es cubrir la diferencia a través de la emisión de bonos, la creación de un fideicomiso o solicitando el financiamiento directo al nuevo gobierno nacional que asume el 28. Así es. Es lo mismo, la misma. Por eso no Es la misma Volvemos al mismo problema de todos estos años con el CIT. A Arequipa la han ninguneado con este proyecto del gobierno nacional desde hace como 12 años, porque le viene prometiendo un subsidio a una obra pública y hasta este momento no sabemos del subsidio y de si va a haber o no subsidio. El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Arequipa es no sirve ni para pagar la luz de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Lima, porque es una municipalidad metropolitana, sí tiene un presupuesto que le permite hacer obras, que le permite endeudarse. Arequipa no. Y vamos al fondo del asunto. Arequipa supuestamente es la segunda ciudad del Perú y en verdad tenemos serios problemas de manejo económico de la ciudad. Porque no hay como el municipio ponga. El municipio tiene 70 millones para adecuación de vías. O sea, Dios mío, por favor, estamos hablando de la segunda ciudad del Perú. Pero además es un tema, yo no sé. Tú ves Arequipa y tienes un cuadrado al centro súper denso como es el centro histórico y no tienes vías grandes por las cuales no existe. ¿Cómo se puede hacer La infraestructura vial es imposible para los sistemas. No está como ni pensada ni lo único que podría ser es un metro subterráneo o algo por el Y estilo. las calles son para carretas. Y no, insisto en el tema, no es posible hacer proyectos de transporte público así de ambiciosos sin el subsidio del gobierno nacional. Lo es aquí, lo es en Medellín, lo es en cualquier ciudad Hasta en con La la Paz, que nos como podamos Qatar. comparar. O sea, el Estado tiene que subsidiar. El metro en Santiago es en parte subsidiado. El metro en Argentina. Unicular en La Paz. Todas las obras que se hicieron en la primera mitad del siglo XX en las grandes metrópolis mundiales con respecto a metros fueron obras o estatales o subsidiadas por el Estado. Y todavía siguen siendo subsidiadas. Porque el privado no va a recuperar ese dinero nunca, porque no es un proyecto que esté destinado a producir dinero, sino a producir beneficio para la ciudad. Y creo yo que Arequipa nuevamente nos debe llamar la atención es que desde hace muchísimo tiempo hemos perdido gravitación en el escenario político nacional. Este proyecto, que sí, yo creo que por esto sí cabría hacer un paro regional y paralizar todo y decir, caramba, mira que los arequipeños nos vamos a respetar. En verdad no tenemos ni siquiera el peso político, hemos tenido 6 congresistas que no nos han hecho respetar en este tema y nadie nos ha parado. Y habrá que ver si a partir de julio las cosas no Y ahí, Gonzalo, vuelvo a insistir en esto. El problema es cuál es el proyecto. Ok, paramos a Arequipa, pero dígame, ¿cuál es el proyecto? Eso es lo que yo creo que ni estamos claros, ni lo han comunicado, ¿no? Por eso vuelvo a insistir, no es porque tenga simpatías o no por Balbuena, pero él había un proyecto y lo explicaba. Entonces tú tenías que te generabas un imaginario. ¿Cómo pasaba el CID por Salaberry o la altura del Colegio Pilar? No lo sé, pero en el plano estaba señalado que por ahí iba a pasar. ¿Por qué se desechó? La pregunta es que yo siempre me he hecho, ¿por qué se desechó? Simplemente a
ambiciones políticas? ¿Por qué? ¿Por celos? A ver, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un tema de querer liderar esto. Ya hasta le cambiaron de nombre, ¿no? Porque el Y hasta le Mistibus. cambiaron de nombre, le pusieron el Mistibus. ¿Quién le puso el Mistibus? El nombre Parece que es Balbuena, Balbuena. parece que es Mistibus era de Balbuena, Balbuena y le cambiaron. ¿no? Y después le cambiaron por Sistema Integrado de Transportes. Arequipa Bus también le pusieron. No, Pero él- también hubo una retirada del gobierno en el apoyo, porque obviamente, como dice Gonzalo, necesitaban el apoyo del aval del gobierno para el préstamo de la CAF, Sí. y el gobierno nunca se lo dio. Eso es impresionante. Yo sigo esperando ¿Qué periodo respuestas fue? de los congresistas. García. Sí, Sí. en breve García. Ahora, yo creo que el alcalde se lanza, y esta es una teoría en función de una teoría mía, en función de la información, creo que ya tiene algunas obras presupuestadas, ¿no? Por ejemplo, el intercambio Alcides Carrión Avelino Cáceres, ¿no? Es una obra que ya le está anunciando. El viaducto Juan de la Torre, corredor Jerusalén, que es algo que lo que se viene hablando hace tiempo y no sé cómo podría funcionar, No sé pero cómo lo podrían hacer. en San Ese quería pasar por nuestro jardín. el puente mellizo Bajo Bravo, que se supone expropiaría el terreno de una universidad muy conocida en Arequipa, pero que tampoco tiene proyecto, ¿no? En fin, o sea, hay varias cosas en las que creo que el alcalde se está confiando. En algunas podría tener alguna idea, alguna iniciativa, pero no tiene más que eso, ¿no? O sea, ¿cómo se integran estas obras que son independientes a un proyecto mucho más grande? Yo no tengo la menor idea. Sí, esa- Tampoco el alcalde, creo yo. Porque Sí. una de las debilidades de Alfredo, con todo respeto, es que siempre nos dice las cosas que hay que hacer, pero ya estamos en el segundo año. Sí. Yo no sé si ustedes, acá una vez cuando hizo su presentación después de los 100 días, nos dijo que nos presentó una cantidad de obras casi por 2.000 millones Sí. y todo, y no tengo plata. No tengo Ah, ya, plata. qué Ay, bueno. gracias. Gracias No, para yo soñar. estuve, también con todo respeto, cuando declaró que iba a ser un delfinario. Un delfinario. Bueno, mejor es un delfinario que un dinosaurio. Oye, yo la verdad que frente a esto me quedo con lo conocido, ¿no? Y la verdad que lo conocido, hasta que no me convenza, era la propuesta de Balbuena, me parece que era lo más viable Pero, y lo más barato. ay, Polita, pero a ver, yo sigo sin entender. ¿no? No se preocupe, Son- no es el único. Son solo buses. Sí. Sí. Y adecuación de vías. ¿Y adecuación qué quiere decir? Pintar el O borde sea, amarillo de y rutas, ponerlo te donde pongo, tienes. te digo textual. Claro, durante 3 años. Ahí está la explicación de mucho. Sí. El diseño del CID comprende 2 vías troncales con uso de Perfecto. carril exclusivo para trasladar Ahí pasajeros está, pues, ahí está. desde el terminal pesquero Río Seco, pero no implica construcción de vías. No, pero hay un Implica carril adecuación exclusivo. de las vías del Para esto Pero Pero hay vías en las que no se Pero- puede, o sea, el pero eso exclusivo no es sería. exclusivo en todo. Así O es. sea, En todas las partes. o sea, no hay Incluso es posibilidad- físicamente imposible que sea Así es. exclusivo ¿Cómo va en a otro ser lugar? exclusivo por la Ejército. actividad de ejército? Así es. Ejército. Te punto. tendrías que volar todos los árboles que hay en la Y ciudad aún para así- hacer por el medio un y aún así, camino. y aún así. En Guayaquil parte el de- sistema de transportes utiliza parte de corredores exclusivos, parte de la vía que hay, ¿no? Entonces, de Río Seco a Socavallo, lo que planteaba el CID de Balbuena, ¿no? Con 38 paraderos así a la Lara, ¿no? Es una vez, Lara. Lo que va a tener que hacer el alcalde es entrar en un proceso de negociación interna con las líneas de transporte y de pasajeros para que lo que se ha hecho en Lima, ¿no? Tratar de quitarle o ponerlos La en ruta. ilegalidad, Mm. ¿sí? Y obligarlos a formalizarse en estos nuevos Pero líneas de eso transporte. sería el menor problema, que no sería un gran problema, pero sería el menor problema porque después yo no veo cómo se puede concretar. Yo en verdad también soy un poco escéptico, es que en verdad nos han mecido tanto con este tema que perdónenme, 12 años más con este tema, Arequipa ya no resiste más. Este tema lo necesita, es como se acuerdan de la famosa frase de Romano Guardini, decía, el orden empieza por algún sitio. Yo creo que en Arequipa el orden tiene que Eso es empezar como- por el transporte. Qué Por el bonita. transporte. O sea, si no comienza por algún sitio, por algún lugar, está No, bien, pero ese Arequipa es tiene un montón de fundamental. delincuencia, tenemos un montón ya, pero creo que el punto más caótico donde se ve a la ciudad Desinstitucionalizada, más desordenada. inhumana, Es el ese es el transporte. transporte. Perdón, y en la propuesta actual, por llamarla de alguna manera, ¿hay algo que se haya hecho respecto a los taxis? O sea, Eso ¿este también sistema estaba va a pensando. convivir en No. competencia con un sistema de taxis muy desordenado? O sea, lo que no.
No está especificado. Lo que se supone es que cuando tú implementas un sistema de transporte público masivo y decente, Ya no hay taxis. ya no van a haber muchos taxis porque la gente decide optar por ese sistema público y decente. Eso suponemos. Eso quiere decir que vamos a seguir teniendo taxis. Yo creo que eso es una hipótesis que está sujeta a comprobación. ¿Por qué? Porque se inició una empresa formal, inició una serie de transportes Transacacia, que eran transportes bien humanos, en el sentido de que eran transportes para seres humanos. Pero Sí, que tienen wifi. y que tenían wifi, que te recogían de un lugar, iban a una velocidad más o menos decente, eran buses limpios, Pero el problema pero es que costaban un poquito más. No, pero es que el problema no ha sido por el precio. El problema es que la solución en el transporte tiene que ser Masivo. integral, porque parte de la idea de que es un servicio público masivo. O sea, no puedes competir con las combis. Si es que haces tiene que ser una solución integral. Pero lo Si que no, yo voy no es puedes- que luego él se trasladó a Caima y ahí sí hacían una ruta más larga, que iba de Caima hasta el centro. ¿Qué pasa? La gente no estaba dispuesta Es a que pagar. el problema no sé si haya sido eso. Yo creo que ha sido porque solucionó el problema de transporte de personas que no tenían problema de transporte, ¿no? O sea, de personas que podían por muchos otros medios ir más rápido. Entonces yo creo que tiene que ser un sistema masivo. Muy bien. Pero precisamente eso es un buen sistema de transporte. Un buen sistema de transporte es un sistema de transporte donde el que tiene plata para sacar su carro ya no lo saca. Un sistema en un Claro, país desarrollado claro. es aquel que tú viajas en transporte público teniendo transporte para no Claro. para no gastar. Para Pues. no gastar. Bueno, muy bien. La frase es: el orden empieza por algún sitio. Y termina también por ahí. No, es que Ese filosofía- es Woody filosofía Allen, ¿no? Creo que se equivocaba. Muy bien. Y bueno, pueden ver nuestros programas. Esto ha sido Té de Tío sobre el CIT. Pueden ver nuestros programas a través de la web transformandoelperú.org, del canal YouTube Transformando el Perú, o encuéntrenos en Facebook o como Transformando el Perú, o aquí en Quincenario Encuentro, o si no me pasan la voz a mí nomás. Compartan, comenten, critiquen y hagan sugerencias, que esto es para todos. Té de Tíos.